Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar acerca de dolores de cabeza, cefaleas también le llamamos. El dolor de cabeza probablemente sea uno de los síntomas más comunes y frecuentes tanto en las atenciones de emergencia como en las del consultorio, sobre todo en neurología. Un dolor de cabeza es una sensación muy incómoda, muy molesta, que puede durar poco tiempo o mucho tiempo, puede ser crónica o no. Generalmente asusta mucho a la persona que sin tener una infección, fiebre o tal, pueda tener un dolor de cabeza porque puede pensar o que tiene un tumor en la cabeza o que tiene un aneurisma, y la mayoría de las veces no es así. Por eso es que el día de hoy vamos a tener a un neurólogo de primera. Él es el doctor Ernesto Bancalari, él es médico neurólogo especializado en dolores de cabeza. De hecho, tiene un libro recientemente publicado que se llama Migrañas, todo lo que ustedes deben saber. Creo que es un libro bastante claro como para que entiendan el por qué y el para qué tenemos que buscar una ayuda profesional siempre que tengamos un dolor de cabeza y no se deba a una fiebre o alguna infección reciente y de poca monta. Ahí nos vemos. Bueno, llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Ernesto Bancalari. El doctor Ernesto Bancalari es médico neurólogo, además es doctor en medicina y es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, algo que para cualquier médico profesional podría ser una especie de sueño dorado, pues tiene la ventaja y tiene el honor de pertenecer a la Academia Nacional de Medicina. Pero dentro de su trabajo como neurólogo, a lo largo de los años, él se ha dedicado al estudio de las cefaleas, el dolor de cabeza. Una cefalea es el término médico que le damos al dolor de cabeza. Él es un cefaliatra, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto verte en el programa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hemos estado conversando contigo acerca de migrañas a propósito del libro que escribiste, pero hoy quiero hablar de lo que son las cefaleas en general, de los dolores de cabeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Cuéntanos acerca de los dolores de cabeza. ¿Por qué cuando las personas tienen un dolor de cabeza, muchas de ellas dicen, bueno, es que es normal tener dolor de cabeza? No, yo como pediatra veo dolores de cabeza en niños con fiebre, y en algunos con migraña infantil y en algunos con cefalea tensional. Pero la mayoría de las personas consideran que es parte de la vida tener un dolor de cabeza. Muchas personas se asustan cuando tienen un dolor de cabeza porque piensan que van a tener un derrame cerebral, que van a tener probablemente un aneurisma, en fin. Mira, Pepe, el dolor de cabeza es muy frecuente. Yo diría que después del hambre y la sed, la cefalea es el padecimiento más frecuente en el ser humano. Alrededor del 90% de las personas han tenido alguna vez un dolor de cabeza. Y no todas las cefaleas son, son proclives a poder investigarlas. El hecho de que uno tenga un dolor de cabeza esporádico, que no se acompaña de mayores cambios en el cuerpo, bueno, ok, eso puede ser probablemente una cefalea tensional. Y bueno, hay que chequear que esto no se esté repitiendo frecuentemente. Cuando un dolor de cabeza se hace frecuente, cuando un dolor de cabeza se acompaña de algo más, problemas de visión, disminución de fuerza en un lado del cuerpo, hormigueos constantes, entonces digamos que entra en el grupo de las cefaleas que vamos a investigar un poco más qué es lo que está pasando. Y al investigar estoy hablando de hacer una entrevista médica, no necesariamente de pedir exámenes auxiliares como neuroimágenes. Interesante. ¿Cómo clasifican los neurólogos, los cefaliatras, los dolores de cabeza? El término cefaliatra, dicho sea de paso, fue acuñado por un brasilero, el doctor Raffaelli, Edgar Raffaelli Jr. Es un término no muy divulgado porque en el fondo en Latinoamérica no hay una subespecialidad como tal. Somos nosotros los que
estamos asociados a la International Headache Society, que hemos llevado el curso y nos han dado un diploma que nos certifica que somos expertos en dolor de cabeza. Habiendo dicho eso, es la International Headache Society quien clasifica todos estos tipos de dolor de cabeza. Entonces las cefaleas se clasifican en primarias, donde el dolor per se es la causa del problema, o secundarias, donde hay algo que además nos produce dolor de cabeza. Los pacientes normalmente tienen miedo a las segundas, a las secundarias, que son las menos frecuentes. Ahora, te hago una pregunta. Cuando uno está en el pregrado estudiando medicina y vamos a ver la anatomía y nos van diciendo, bueno, el hígado no tiene sensibilidad dolorosa porque es una víscera que no tiene sensibilidad dolorosa, pero lo que puede doler es la cápsula que lo envuelve, ¿no es cierto? Y así pasa con muchos órganos. ¿El cerebro duele? ¿Qué es lo que te duele cuando te duele la cabeza? Ok, cuando te duele la cabeza, son pocas las estructuras que duelen. Duelen los vasos sanguíneos, duelen los senos venosos, duelen las meninges y duelen los nervios que salen ya del cerebro. ¿Ok? El cerebro per se no duele. Tanto es así que hoy día se hacen cirugías con el paciente despierto para ver si lo que están trabajando está afectando el habla o la visión. ¿Cómo no? Son cirugías muy específicas, como por ejemplo para el Parkinson. Correcto. Interesante. Ahora bien, dentro de las cefaleas primarias, ¿no?, en donde el origen del problema está en el mismo sistema nervioso, ¿cómo las clasifican? La migraña es una de ellas, la cefalea tensional es otra. ¿Y qué es lo que te duele en cada una de ellas? Lo que ocurre, lo que tienen en común es que hay una proteína en el cuerpo que se llama CGRP, que es el gen relacionado a la proteína de la calcitonina, muy largo y complicado el nombrecito. Y el CGRP es una causa de inflamación en todo el cuerpo. Es un vasodilatador que causa inflamación y sensibiliza las estructuras de dolor, las vías del dolor que hay dentro del cerebro. Ese es el fenómeno. Entonces tienes las conocidas migrañas, su variante migraña con aura, pero hay otra forma de dolor de cabeza que es muchas veces confundida por algunos médicos, que es la cefalea en racimo. La cefalea en racimo o cluster headache es un dolor de cabeza que es mucho más frecuente en hombres. Es un dolor de cabeza que dura máximo 180 minutos, en promedio 90. Es un dolor retroocular muy intenso, que a diferencia de la migraña que el paciente o la paciente quiere en ese momento descansar, el paciente con clúster lo que quiere es caminar y se pega de cabezazos contra la pared con tal de que desaparezca el dolor. Y se dan otros cambios que son lagrimeos, se tupe la nariz, son cambios disautonómicos que acompañan a esta forma de dolor de cabeza. Y la característica de este dolor de cabeza es que usualmente da a la misma hora. Yo a los alumnos les digo, exagerando un poco, tú te puedes sentar y si a la 1 de la mañana te da, te sientas a 5 para la 1 y a la 1 te va a empezar. Una forma de refrescarles que la característica de la cefalea en racimo es que tiene periodicidad y horario. Interesante. Ahora, ¿puede ser que un dolor de cabeza responda a algún cambio alérgico? Esa famosa cefalalgia histamínica de Horton. Ese es otro sinónimo de la cefalea que acabo de describir. La cefalea de Horton, cefalea cilioespinal, cluster headache, o sea, tiene un montón de nombres. Antes se creía que era por un problema histamínico, que sí ocurre en la cascada, pero no es per se un problema alérgico el que la causa. Lo que se sabe es que tanto el alcohol como el tabaco son disparadores de este tipo de dolor de cabeza que usualmente da, como en esta época acá en el Perú, de cambio de clima. Hay la falsa idea o hay la idea colectiva de pensar que las personas
tienen migraña porque pueden ser alérgicas a algún alimento y eso les desencadena el dolor de cabeza. Bueno, eso es completamente equivocado, ¿no? Claro. Que no confundamos alergia con disparadores de migraña. En algunos casos, no en todos, hay pacientes que tienen disparadores de migraña en algún alimento. Por ejemplo, comen un queso avejentado, esos ricos, y les produce migraña dentro de las siguientes 2 horas. Ok. Tiene que haber causalidad. Hay pacientes que pueden tomar vino blanco y no vino tinto. Exacto. Son particularidades y no por eso le vas a quitar a todos el queso, a todos el vino, porque cada paciente es diferente al otro. Cuando no tenemos un dolor de cabeza primario y el dolor entonces es secundario, ¿cuál es la causa más común de dolores de cabeza secundarios? Pues es una buena pregunta. Yo diría que la cefalea postraumática es la más frecuente. La cefalea postraumática puede ocurrir dentro de las 24 hasta varias semanas después del trauma y empezar, ¿no? Lo que no son frecuentes son los tumores. Lo que no son frecuentes son los aneurismas. Y eso es importante decirlo porque muchas personas tienen miedo y no van al médico, y si tengo un aneurisma, y entonces está perdiendo valiosas horas de su vida en controlar un dolor de cabeza. En el caso de los niños, la causa más común es una infección, generalmente virales o fiebres, ¿no? Pero los padres siempre están preocupados pensando en meningitis o en encefalitis o inflamaciones del cerebro como consecuencia de la infección. ¿En los adultos puede pasar igual? El adulto que tiene meningitis va a tener dolor de cabeza. Dependiendo dónde estés, qué población estés viendo, vas a tener más infecciones del sistema nervioso que en otras. Por ejemplo, una bastante frecuente en Latinoamérica es la neurocisticercosis. Claro. Y lo que se sabe hasta el momento es que la neurocisticercosis no produce dolor de cabeza, salvo que esté en una forma racemosa, que esté en uno de los ventrículos cerebrales, cause un taponamiento y haga hipertensión endocraniana. Pero el quiste calcificado no produce dolor de cabeza hasta el momento. ¿Un dolor de cabeza te puede despertar de noche? Efectivamente. ¿La conducta debe cambiar? La cefalea hípnica es justamente un dolor de cabeza que te despierta en la madrugada. Las características son eso, es un dolor de cabeza, pesadez, que ocurre en la madrugada y te despierta. Curiosamente, ¿sabes cuál es el tratamiento? ¿Cuál? Café. Café. Ah, ¿Por mira qué? Café. ¿Por qué? No sé, pero responden al café. Claro que puedes darle otras medicinas, claro, pero el que no responde le das café y se acaba el problema. Las cefaleas hípnicas ocurren más en gente por encima de los 50 que en más jóvenes. Nos vamos a una pausa y venimos con el doctor Ernesto Bancalari hablando sobre dolores de cabeza, todo lo que ustedes tienen que saber. Continuando con el programa y con la entrevista, estamos con el doctor Ernesto Bancalari, médico neurólogo, hablando sobre dolores de cabeza. Ernesto, ¿cuándo un dolor de cabeza es una emergencia? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los problemas que más comúnmente te producen dolor de cabeza que motivan una atención inmediata o una intervención lo más pronto posible? Empecemos por los que pueden poner en riesgo tu vida. Ok. Si tú eres una persona que tiene una forma, un patrón de dolor de cabeza y de repente cambia ese patrón en intensidad, duración, localización o presentación, debes ir al médico. Si tú tienes una cefalea explosiva que arranca y el pico de dolor es en pocos minutos,
eso es una hemorragia subaracnoidea hasta que demuestre lo contrario. Traducido para tu público, hay un sangrado en el cerebro hasta que se demuestre lo contrario. Si tú tienes fiebre, dolor de cabeza, y esto es un dolor de cabeza que va aumentando conforme pasan los días y la fiebre va aumentando, hay que descartar infección en el sistema nervioso central. Si tú tienes una enfermedad conocida y tienes dolor de cabeza que no has tenido antes, debes ir a ver qué está pasando. Luego tenemos los pacientes que ya tienen dolor de cabeza, migraña. Así es. Entonces, toma pastilla 1, pastilla 2, pastilla 3, día 1, día 2, tercer día sigue con dolor de cabeza, ya se tomó las pastillas que debía tomar. Ese paciente está en una condición que se llama estatus migrañoso, y ese es un paciente que debe ir a una sala de urgencias para cortar el problema, porque ya con pastillas no va a solucionarse. Yo siempre he dicho que las personas que tienen dolor de cabeza, migrañoso, en fin, que se conocen pueden saber qué cosa tomar. Pero quiero que por favor nos compartas tu opinión como neurólogo acerca de andar tomando cosas para el dolor de cabeza o andando buscando alternativas en otras formas de medicina que no son las científicas, la basada en evidencia. Me estoy refiriendo a las medicinas alternativas con respecto a dolores de cabeza. El paciente migrañoso es un paciente que busca resolver su problema del dolor agudo. Y efectivamente, como tú bien dices, siempre hay un amigo migrañoso bien intencionado que le dice, oye, a mí me va bien con esto. Y tendrá otro a la derecha que le da, a mí me va bien con esto. El gran problema de la automedicación es que cuando uno toma, por ejemplo, más de 15 tabletas de Panadol al mes por más de 3 meses, o más de 10 tabletas de estas asociaciones de paracetamol con cafeína y aspirina, o cuando tomas más de 10 tabletas de ergotamina por más de 3 meses, es la medicina la que te causa el dolor, y eso se llama cefalea por sobreuso de medicamentos. Interesante. Y eso es un problema porque, al menos en el Perú, uno puede conseguir medicinas sin necesariamente una prescripción. Claro, correcto. Ahora, con respecto a suplementos de vitaminas, hablemos del magnesio, hablemos de la acupuntura y de otras disciplinas en favor de mejorar o disminuir o en todo caso erradicar un dolor de cabeza. El magnesio, empecemos por ahí, se ha usado como un tratamiento de segunda línea, pero el citrato de magnesio tiene que ser citrato, que es el que se absorbe. Los otros que se venden, no, eso no se absorben. Y funciona en algunos pacientes muy específicos. La acupuntura cursa por el mismo camino. Es muy difícil hacer un estudio controlado con placebo porque conseguir una aguja placebo es bien complicado. O sea, tendría que ser Roma en la punta, entonces ya sientes que no te hinca. Entonces, las conclusiones de todos los estudios con acupuntura es que al momento no hay evidencia de que sean efectivos. Y luego vienen todos los herbales. Y hasta ahora son contados con los dedos los herbales que pueden ayudar. Uno es la petacita y para de contar. Algunos usan coenzima Q10, vitaminas. Hay un estudio muy clásico de vitamina B6 que se usó como preventivo. Luego ha venido otro que dice que no sirve. Entonces, en líneas generales, las vitaminas, el magnesio, acupuntura, yo personalmente no las sugiero, pero si el paciente quiere tomarla, bueno, y cree que le hace bien, tú sabes, si con agua y mejoría, agua todo el día. Claro. ¿Qué evidencia hay que responda a la quiropraxia? A ver,
La quiropraxia es un método que se viene usando hace muchos años. Cuando el disparador es una contractura cervical, si hacen maniobras para soltar la contractura, va a ayudar. Eso no quiere decir que cura migrañas ni nada por el estilo. En neurología tenemos que tener cuidado porque hay quiroprácticos que han logrado disectar arterias vertebrales en el manipuleo o causar infartos cerebrales por estas mismas maniobras. Entonces, yo sí voy con paso lento en el tema de la quiropraxia. No hay mucha ciencia detrás de ello. ¿Hay algún método diagnóstico que ustedes, los neurólogos, utilicen para evaluar al paciente con dolor de cabeza y por algún motivo en especial? Digamos, si en la migraña no hay nada en el cerebro que esté anatómicamente malformado o no hay presencia de un tumor y tal, ¿por qué utilizar herramientas diagnósticas como tomografías, resonancias o algún otro procedimiento? Las neuroimágenes se deben pedir cuando uno tiene una duda o una sospecha de algo. Si es un paciente que tiene migraña hace 5 años, ya le hicieron por ahí una resonancia y lo único que tú recoges en la anamnesis, o sea, en la conversación con el paciente, es la clínica de una migraña, no es necesario repetir las imágenes. Cuando el paciente cree que tiene algo malo, no importa qué le des, hasta que él no se convenza que no tiene nada malo, lo que tú le das no va a funcionar. Claro. Entonces, hay un poco de eso también. Claro, correcto. Pues en todo caso, el mensaje que tenemos que tener frente a un dolor de cabeza que es episódico y recurrente es: busca a un neurólogo para que establezca un buen diagnóstico. No te automediques, no hagas caso a lo que los demás te puedan sugerir, con muy buena intención, por supuesto, y siempre estar atento a las señales de alerta cuando un dolor de cabeza puede ser una emergencia, como la intensidad, la rapidez con la que se instaura y algunas otras cosas más que bien explicaste. Ernesto, te agradezco muchísimo. Una vez más, ha sido un enorme gusto tenerte en el programa. Gracias por tu gentil colaboración. Un abrazo. Te agradezco muchísimo, Pepe. Gracias. Y con ustedes, esto ha sido todo por hoy. No olviden lavarse las manos y nosotros nos vemos, Dios mediante, en un siguiente programa. Chao.